Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos están escuchando y muchas gracias por acompañarnos en este ya el quinto webinar que tenemos de conversación y que en esta ocasión es para conversar sobre el delfín chileno y ver si es posible proteger a nuestro delfín chileno, ver las necesidades y oportunidades de conservación que esta especie tiene. Y para poder profundizar en ello, quiero partir obviamente dando la bienvenida a los grandes panelistas que nos acompañan hoy en día y darles también las gracias por ser parte de esta conversación y ayudarnos a responder esta interrogante y con quienes además conversaremos acerca de esta especie que es tan única y especial. Entonces quisiera partir, y voy aquí a leer un poquito porque tienen tremenda experiencia todos ellos, así quisiera partir presentando a Cayetano Espinosa. Calle, si pudieras levantar tu manito para que la gente te conozca. Él realizó su investigación de doctorado en la Universidad Andrés Bello, generando herramientas para evaluar la salud en el delfín chileno y otros cetáceos. Además es docente e investigador del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello y coordinador científico de Yacupacha, Chile, organización que además cumple 20 años llevando el monitoreo más extenso del delfín chileno. Sí, felicitaciones por eso, Calle. También nos acompaña Charif Tala. Bienvenido, Charif. Él es médico veterinario en la Universidad de Chile y diplomado en gestión de invasiones biológicas para la protección de la biodiversidad de la Universidad de Concepción, con una tremenda trayectoria de más de 25 años de conservación de biodiversidad, con énfasis en conservación de especies y aplicación de normativas vinculadas. Actualmente es el jefe del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y ha participado en la evaluación del estado de conservación de especies, inventario nacional de especies, elaboración e implementación de planes de recuperación de especies, así como la gestión de especies exóticas invasoras. Presentar y agradecer también por su presencia a Jessica Godoy y Jorge Loaiza de Quilún Ecoturismo Marino. Este es un emprendimiento de la localidad de Queilén, que está ubicada en la Isla Grande de Chiloé. Jessica y Jorge llevan aproximadamente 10 años ya realizando turismo de avistamiento de cetáceos, entre ellos el delfín chileno, por supuesto. La actividad que realizan es una actividad de turismo responsable con énfasis en la conservación y protección de especies. En la misma línea también nos acompaña Celestino Ancamil Hernández, oriundo de Puerto Cisne, navegante y operador en ecoturismo marino, guía de avistaje de fauna marina, amante de la naturaleza, en especial de las experiencias con cetáceos, actualmente presidente y cofundador de la agrupación de turismo náutico y conservación de cetáceos de Puerto Cisne. Y finalmente, presentarles a Jacqueline Bolt, geógrafa de la Universidad de Chile y magíster en ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Se dedica al estudio del territorio para la conservación de la naturaleza. Aysén es su espacio geográfico de interés, en tanto de estudio como espacio vivido. Además de eso, Jacqueline ha desarrollado proyectos de investigación y difusión científica de alto impacto en Aysén, en conjunto con instituciones como la Universidad Austral, el Museo Regional de Aysén, Universidad de Magallanes y actualmente desde la ONG Aysén Mira el Mar, la cual dirige y desde donde trabaja en conservación marina desde su gestión local en comunidades de Aysén. Y finalmente yo, que soy Jacqueline Montesinos, soy miembro del equipo marino WWF Chile y mi rol es como encargada de conservación de biodiversidad marina. Así que bienvenidos todos ustedes y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, invitarlos a disfrutar de esta conversación. Entonces, para comenzar con nuestro conversatorio, voy a hablar un poquito del personaje que hoy nos convoca, como para contextualizarnos un poco, para aclarar algunos conceptos claves que van a facilitar nuestra comunicación, sobre todo con la gente que nos está escuchando. El delfín chileno es una especie de mamífero marino, específicamente del orden de los cetáceos. El delfín chileno es la única especie de cetáceo endémico de Chile. Eso quiere decir que esta especie se encuentra única y exclusivamente en las costas de Chile. O sea, no es posible verla en ningún otro lugar del mundo, solo aquí. Y eso ya la hace súper especial. Su rango de distribución en nuestras aguas es aproximadamente entre Valparaíso y el Cabo de Hornos.
Es una especie que es parte del grupo de los delfines más chiquititos que se conocen en el mundo. Alcanza una talla máxima aproximada de 1,60 m, 1,67 m de largo y aproximadamente 60 kilos de peso. Su color se caracteriza por ser un gris oscuro y dependiendo de la luz del día se ve bastante oscuro, tiende a verse como un negro. El vientre es blanco y una de sus características más simbólicas, diría yo, es su aleta dorsal y aletas pectorales redondeadas, que generalmente se le asemejan a las orejas redondas que tiene el ratón Mickey. Dentro de su rango de distribución se reconocen dos zonas donde habitan principalmente. Una es la zona de los fiordos y canales entre la isla de Chiloé y el Cabo de Hornos, que tienden a ser zonas un poco más protegidas, y la otra es en áreas más de costa más expuestas, que tiene que ver con bahías y particularmente en estuarios desde el norte de Chiloé hasta Valparaíso. En general, se le reconoce por ser una especie bastante tímida, que rehúye las embarcaciones, el contacto con el ser humano, a diferencia de otras especies que tenemos en nuestro territorio también. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a nuestro primer experto, y en eso quisiera preguntarle a Calle, ¿qué sabemos del delfín chileno? Si nos pudieras contar un poco más, Calle, desde tu experiencia y desde tus investigaciones, ¿qué sabemos? ¿Qué tenemos de información y cuál es el estado de conservación de esta especie? Gracias, Jackie. También saludar a todos los que nos ven en directo o los que nos van a ver después en esta conversación. Es bien amplia tu pregunta, porque podríamos hablar de muchas cosas del delfín, pero en realidad es una especie que se considera poco conocida en general. Tenemos delfines en el mundo que están súper estudiados, como el delfín nariz de botella, que a casi todos les suena, pero el delfín chileno, por ser de distribución tan pequeña, que solo vive en Chile, en general solo las hemos estudiado los chilenos. Y la ciencia en Chile, bueno, falta por avanzar, ¿cierto? Falta mucho que hacer, faltan cosas. Ya hemos avanzado durante las últimas décadas levantando la información, toda la información que hemos podido tener. Yo creo que el problema es que la información está un poquito localizada, porque este delfín vive desde Valparaíso hasta Magallanes, y hay estudios puntuales aquí, allá. Tenemos a nuestros amigos aquí panelistas también, que algunos están en Keilen, en Chiloé, otros en Puerto Cisnes, en Aysén, pero no se sabe muy bien qué ocurre de manera continua. Pero lo que ya sabemos es que, por ejemplo, alrededor de Chiloé es donde esta especie más ha sido estudiada. Como tú mencionaste, hace 20 años casi que se estudian en esos lugares, y ya sabemos que en esos lugares son altamente residentes, eso significa que permanecen en un lugar por lo menos por 20 años, tienden a no moverse mucho, más bien bastante poco. Por estudios que hemos hecho nosotros, sabemos que son muy poquitos kilómetros cuadrados los que pasan, no sé, por ejemplo, el 95% del tiempo pasan en muy poquitos kilómetros cuadrados. Entonces son, entre comillas, tímidos y bien como de dentro de casa. Ellos se quedan en una bahía y a lo más van a la vecina, pero vuelven a su bahía. Entonces así, una de las cosas yo creo más importantes que hemos visto es que la distribución es en parches y en lugares muy específicos. No es un delfín como otros que se conocen en el lugar, como los delfines nariz de botella, como los delfines australes, que Celestino, Jorge y Jessica conocen bien, y Jacqueline también. Pero, digamos, en contraste con esto, el delfín chileno se ubica en lugares muy particulares, a lo largo de los fiordos. No se puede encontrar en todos los fiordos, sino está en algunos que tienen el hábitat indicado o óptimo para esta especie, y además que son muy poquitos. Eso es lo que nos preocupa. Son muy poquitos. Este es un estudio que ya va a salir pronto, pero donde junto con WWF estuvimos haciendo análisis de abundancia local de delfín chileno.
Por eso visitamos Puerto Cisne, visitamos Raúl Marín Balmaceda, Inío, Quellón, Castro, Keilen, Calbuco, Puerto Montt, un montón de partes, Laguna San Rafael, visitando los lugares donde los mapas nos decían que había hábitat de delfín chileno. Y encontramos que son particularmente pequeñas las poblaciones y en parche, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y a mí me gustaría transmitirle a las personas y también al panel de aquí, es que a diferencia de otras especies que se desplazan bastante, la población se puede mover de un lugar a otro, estos delfines ocupan hábitats muy especializados y son pequeñas poblaciones chiquititas que no tienden a moverse. Por lo tanto, en general, por lo menos lo que ocurre en los lagos y en Aysén, son poblaciones que están susceptibles a las extinciones locales, porque es muy probable que si extirpamos o hacemos que desaparezca una población de delfín chileno, imaginemos, no sé, Puerto Cisne o Keilen, que ahí hay unas poblaciones bien interesantes, si desaparecen los delfines de ahí, lo más probable es que cueste mucho que los delfines vuelvan a recolonizar ese lugar, por esto de la residencia que tienen. Bueno, y hay muchas otras cosas que en realidad no se conocen y que deberíamos seguir investigando, pero esto de la abundancia y de dónde están y dónde no están es una de las bases para establecer estrategias de planificación del borde costero, para algunas medidas de manejo, etcétera. Entonces, en general, en la conservación se parte con datos básicos que son estos que antes no habían y ahora estamos empezando a conocer. Muchas gracias, Cayetano. Igual no es menor lo que tú mencionas de este riesgo de extinción local, ¿no? Y es algo a lo que tenemos que ponerle harto ojo, me parece. Y pensando un poco en que cuando tenemos impactos sobre las especies, estos impactos vienen de amenazas. Entonces, ahí me gustaría preguntarle a Jessica y a Jorge, ¿cuáles son las principales amenazas que ustedes visualizan en Keilen respecto a la especie? Si nos pudieran contar un poquitito de eso. Hola Jacqueline, gracias. Hola, Jessica. Y un saludo a todos los que nos están viendo también. Bueno, acá en Keilen, yo creo que una de las cosas tal vez como más amenazantes puede ser los cultivos de chorito, porque son los lugares más o menos donde uno ve siempre como el hábitat de los delfines chilenos, por lo menos acá en Keilen. Se acercan bastante a esos lugares, pero por suerte yo no veo muchas más amenazas, por lo menos acá están bastante libres ellos todavía. Acá los pescadores artesanales, por ejemplo, en Keilen no existe el pescador artesanal casi de redes, sino que acá los pescadores son buzos. Entonces, por ese lado también no hay mucho peligro de que se enreden en las redes los delfines chilenos, de ese lado. Ah, súper, súper. Celestino, tú que tienes una mirada desde tu experiencia en Puerto Cisne, ¿quisieras contarnos cómo ves esto en tu comunidad? Bueno, nosotros pensamos que una de las principales amenazas que tienen los delfines chilenos en nuestro territorio al menos es la salmonicultura, ya que el fiordo Puyuhuapi, el canal Yacaf, que son lugares donde habitan estos delfines, y los fiordos, si bien son ideales para que habite el delfín, también son ideales para cultivar salmones. Entonces, muchos de los hábitats donde estaban los delfines antes de que llegue la industria salmonera, ahora en esas bahías existen balsas jaula. Entonces, tenemos antecedentes y está comprobado que el delfín chileno es uno de los animales que más fácilmente se enmaya en las redes loberas. Okay. Entonces, creo que es un peligro grande que constantemente lo está amenazando. Y otro que lo que mencionaba Cayetano es que al ser tan residente, está tan limitado su rango de hogar, que es probable que si invaden una bahía con el mismo ruido que produce la industria, el movimiento de grandes barcos, incomoda al delfín en su hábitat. Y es probable que ese delfín abandone esa bahía y no la va a volver a colonizar por su misma naturaleza de residencia. Entonces creemos que ese es el mayor peligro. Bueno, y una de las cosas que amenazó bastante igual la zona hace unos años atrás era cuando estaban los proyectos
posibles proyectos de hidroeléctricas. Por suerte no se logró, pero siempre está ese riesgo de que se intervenga un río. Aquí nosotros tenemos muchos ríos que alimentan el fiordo o los fiordos, y de eso depende del ecosistema sano del fiordo y del hábitat de los delfines. Depende mucho de la desembocadura del río, que esa desembocadura y esos afluentes estén sanos. Y ojalá siga siendo así, porque si intervienen los ríos, cambiaría todo el ecosistema de los fiordos. Sí, entiendo. Gracias por tu comentario, Celestino. Jacqueline, ¿algo que tú quisieras agregar al respecto? Sí, o sea, bueno, las amenazas ya las dijeron como quizás desde una visión más local y del día a día, pero yo creo que siempre, no sé si considerarlo una amenaza como tal, pero creo que siempre hay que tener ojo en quizás como en la falta de conocimiento, la falta de educación, de repente la falta de divulgación de la ciencia que pueda haber, y que muchas veces no nos permite conocer a esta especie. Por ejemplo, hay poca información disponible para trabajarla con niños, para trabajarla en los colegios. De hecho, si uno dijera como ya, ¿cuál es el lugar más cercano desde, no sé, desde Puerto Cisnes para llevar a los niños a la escuela? Bueno, por suerte Celestino sabría responder esa pregunta, pero eso no pasa en todos lados, ¿me entiendes? Como que no es como... no hay un desarrollo quizás como de la protección, de las ideas de protección que lleguen a cuajar, digamos, como en las mismas comunidades, aún. Sí, tomo eso y lo entiendo perfectamente, Jacqueline. Creo que todavía tenemos, si bien creo que hemos mejorado en comunicar la información que el mundo científico logra levantar, aún creo que tenemos una debilidad ahí en cómo logramos esparcir completamente toda esa información y hacer que todos los ciudadanos nos apropiemos de lo que tenemos. Estamos hablando de una especie que es única, que es nuestra, que se vive y se visualiza solo en este territorio. Entonces, ahí creo que todos tenemos una tremenda responsabilidad de conocerla un poco más, como para que exista esa apropiación, ¿no? Y que exista esa mirada de que por ser propio tengo la responsabilidad de cuidarlo. Y siguiendo un poquito como en esta línea, quería volver a preguntarle a Cayetano o a Charif, en su experiencia en evaluación de estado de conservación de especies, ¿cómo considerarían ustedes, con la información que tenemos, el estado de conservación del delfín chileno en nuestro territorio? Charif. Yo creo que hay algo re interesante, porque una cosa es cómo lo consideraríamos. Ajá. Y otra cosa previa es en qué situación hoy en día se encuentra legalmente, al menos. O sea, desde el punto de vista jurídico, Chile tiene un procedimiento para evaluar estado de conservación a nivel nacional, donde se basa en los criterios de la UICN y también en las categorías de la UICN. Y el delfín chileno efectivamente fue evaluado, y es por un comité de clasificación público-privado, fue evaluado ya por ahí por el 2011, y tiene un estado de conservación asignado a nivel nacional. Y ese estado de conservación asignado es vulnerable desde la región de los lagos hacia el norte. O sea, en Chiloé la especie está vulnerable, hasta Valparaíso también como vulnerable. Pero en Aysén y en Magallanes está clasificado como casi amenazado, que es una categoría de riesgos de extinción un poco menor, pero que no significa que esté sin riesgo, porque es básicamente la categoría que se traduce en que si las condiciones actuales siguen operando, este va a pasar a esta categoría de amenazado como vulnerable. La especie a nivel internacional, o sea, por la UICN, está clasificada como casi amenazada. Y probablemente ahí hay una evaluación que no sea la correcta. Probablemente requiere de una reevaluación. Que eso surge un poco de los datos que ustedes han ido levantando. Yo creo que es súper necesario reevaluar el estado de conservación de una especie como delfín chileno, dado todo lo que yo
acabo de aprender muchísimo con lo que describió Cayetano y todos ustedes respecto de las amenazas, entonces puede ser re interesante poder volver a evaluar el estado de conservación de la especie a la luz de los criterios de la UICN, porque probablemente pensar en la categoría de casi amenazado no sea tan adecuada. La dificultad para especies que tienen una amplia distribución es muchas veces que los criterios que hay que utilizar tienen que ver con las tendencias poblacionales o con la fragmentación de poblaciones y cosas de esa naturaleza. Y eso, si la información existe, podría utilizarse. Súper. Muchas gracias, Charif, por esa aclaración y ese comentario. ¿Hay algo que tú quisieras complementar ahí o seguimos aprendiendo? Porque la idea de esta conversación es aprender, es conocer más esta especie. Es que estoy totalmente de acuerdo con Charif. También escuchaba muy atento a Jacqueline, a Celestino y a Jessica y Jorge. Porque Charif menciona algo muy que va de la mano de lo que hemos conversado los que investigamos. Claro, está esta categoría que es cercana a la amenaza, que es justo un pasito antes de entrar a categoría de amenaza, que son las categorías más importantes, digamos, como vulnerable o en peligro de extinción. Y lo más probable es que en realidad el estado, una cosa es lo que sabemos, y la otra es el estado real, ¿no? Con la información que tenemos, es que se tuvo que clasificar al delfín chileno como cercano a la amenaza, porque en realidad no teníamos tanta información, porque sigue siendo, bueno, esto fue para la IUCN el 2008. Entonces permaneció como décadas, como insuficientemente conocido, y recién en el 2008 logramos ponernos de acuerdo y de acuerdo a los criterios de la IUCN, ponerlo como cercano a la amenaza, pero lo más probable, como dice Charif, es que teniendo mejores datos, bueno, en realidad ese cercano a la amenaza se defina mejor, o lo más probable como vulnerable, o que sería lo que todos quisiéramos, ¿cierto?, como fuera de amenaza. Digamos, de preocupación menor. Pero dado que es una especie con las características que hemos comentado y que ahora están empezando a salir datos sobre abundancia, y además hay un informe enviado a Subpesca por un proyecto que acaba de terminar, pero ese, digamos, el informe todavía no es público, pero está en revisión, y ahí se evalúan las amenazas respecto al bycatch en toda su distribución, desde Valparaíso hasta Magallanes. Ajá. Entonces además salen recomendaciones y varias otras cosas bien importantes donde participaron todos los investigadores, o mayoritariamente casi todos los investigadores de Chile que trabajan con esta especie. Entonces, es súper importante en el fondo reforzar la información que viene, que ya está, y también poner ojo en la que está por salir del horno, para que ahí veamos, nos reunamos y definamos si es buena la categoría en la que está ahora, o necesita ser removido y cambiado de categoría. Súper, gracias Cayetano. Entonces tenemos que ahí mantener ojo y oreja para cuando salgan esos resultados. Quisiera volver a las vivencias locales, y sobre todo porque con la idea de que puede que haya mucha gente que no ha tenido la posibilidad de experimentar esta especie en vivo. Entonces quisiera preguntarles a Celestino, a Jacqueline, a Jessica y a Jorge, ¿qué representa esta especie en sus respectivas comunidades, en sus localidades? ¿Qué significa esta especie para la subsistencia de sus comunidades, comunidades costeras en donde ustedes viven? Y si tiene algún valor para la gente que vive en ellas, porque una cosa es el valor y la importancia que tiene para ustedes, pero quisiera saber cómo viven ustedes, cómo ven ustedes, perdón, la visión de la localidad, de la comunidad en donde ustedes están insertos en torno a esta especie. ¿Quién quiere partir ahí nomás? Ya, voy a ir yo primero. Ya, Celestino. Y quisiera pasar la información que hay un curso de sexto A de Santiago, La Granja, el Colegio Matías Concha, que nos está viendo completo.
¡Ay, qué Saludos para él. bueno! Sí, saludos ahí para los chicos. ¡Grandes! Matías Gracias. Concha, Saludos a Sexto A, y todos. a su profe Aníbal Salfate, que están ahí de fan. Muy bien, muy bien. Miren, nosotros, bueno, yo soy totalmente endémico, igual que el chileno, del delfín chileno de acá de Puerto Señor. Yo, me he crecido acá, me crecí a la orilla del mar. Siempre, me crecí en el campo, a la orilla del fiordo Coihuapi. Mi abuelo fue colono, mi papá igual. Entonces toda la vida hemos visto este delfín. Nosotros le decíamos tonina cuando éramos chicos, pero también le decíamos tonina al delfín austral, y toda la gente todavía le dice las toninas. Pero en sí siempre ha tenido un valor en la gente, en el poblador local, como un respeto y un cariño, ¿ya? Sobre todo el delfín chileno, que le dice como la tonina chiquitita, la chiquitita. Y localmente, con el tiempo, una vez que ya comenzamos a trabajar lo que es el ecoturismo marino, empezamos a introducirnos en el ambiente de los delfines, a aprender sobre ellos, y también a traspasar este conocimiento a la comunidad, me ha tomado el valor de que es un animal que hay que cuidar. Y en lo personal, no sé, yo pienso que debiera estar en el escudo nacional porque es más chileno que el huemul. Entonces, si podemos hacer gestiones para cambiar ese escudo nacional, ahí yo voto por que pongan al delfín chileno. Pero sí, tiene un valor que cada vez va aumentando, pero eso va a ser a medida que vayamos conociéndolo mejor. Yo creo que todavía falta mucho poder traspasar esos conocimientos. Creo que el turismo nos da la oportunidad de traspasar conocimientos. Harto la oportunidad. Nos permite estar en el agua harto tiempo, nos permite conocer mejor la especie, porque francamente investigar un delfín es caro. ¿Ya? Salir al mar todos los días es caro. Entonces, el turismo nos permite hacer eso. Yo creo que nuestros amigos ya de Chiloé también lo experimentan, gracias a sus actividades turísticas, permiten traspasar el conocimiento a la gente, concientizar, y el turista que vuelve de un tour, de haber visto delfines, vuelve diferente. Nosotros también lo podemos ver todos los días, pero todos los días es una experiencia que es un valor, no sé, no lo puedo cuantificar, pero es maravilloso. Pero lo transmite Celestino. Así que muchas gracias. Jessica, Jorge o Jacqueline. Sí, nosotros, a ver, perdón, estoy con una alergia. Nosotros, sí, acá en Keilen, yo creo que falta todavía mucho por conocer acerca del delfín chileno, me refiero a la comunidad en general. Nosotros lo conocemos ya hace harto rato por el trabajo que hacemos. Encuentro muy bueno estas instancias de que si la gente no está viendo, aprende un montón con los profesionales que tenemos acá. Y nosotros, la gente lo conoce, como decía Celestino, acá le dicen tonina a todos los delfines, y la gente, este delfín, justamente el delfín chileno es el que más se ve más cerca de la costa, es posible verlo desde tierra acá en Keilen, desde La Puntilla, que es un sector bien conocido acá en Keilen. Pero la gente seguramente no sabe que se llama delfín chileno, que está en riesgo. Nosotros hemos tratado de hacer un trabajo también ahí de darlo a conocer, de dar a conocer que se tiene que proteger. También en la lancha tenemos, claro, como decía también Celestino, la gente sale maravillada después de ver la diferencia entre estas dos especies. Nosotros vemos el delfín austral y el delfín chileno en todas nuestras navegaciones por lo general. Y siempre cuando le explicamos la diferencia, aparte de lo físico, que ya es muy notorio, de lo de la aleta, que es más redondeada, le decimos que el chileno es mucho más tímido. Entonces, bueno, como típico chileno, nos dicen siempre. Pero acá en Keilen no es tan tímido. A veces nos llevamos sorpresa. La aclaración ahí, Jorge. A veces... No, de verdad, los delfines chilenos acá se comportan casi como el delfín austral. Y de hecho ahí en la foto que tenemos en nuestro sitio se pueden ver, se acercan a las embarcaciones, incluso a veces se pegan sus piruetas, y es normal que los turistas nos digan, pero y nos decían que eran tímidos. Claro. Pero aquí en Keilen no son tan Después de la explicación nos sí. dicen eso. Sí, y lo que tratamos mucho nosotros con nuestra gente, nuestra tripulación también que trabaja, es también a ellos como capacitarlos un poco, porque nosotros somos guías los dos. Entonces tenemos capitán, ¿cierto?, que es el que maneja la embarcación, y siempre cateteándole ahí, siempre. Boris, si no está viendo, porque siempre le decimos acá las distancias, que no hay que estar, porque aunque a veces a ellos les gusta estar en la proa de la embarcación y ir siguiendo, ¿no?, que es algo que les agrada estar un rato ahí,
sabemos que tienen un comportamiento mucho más tímido, en el sentido que ellos no se acercan tanto como los otros delfines y siempre van a tener como ese temor tal vez. Entonces nosotros tenemos que cuidarlo, especialmente cuando andan con sus crías. Somos nosotros, como nos han dicho de repente otros amigos, somos los guardianes en el fondo de estas especies, porque somos los poquitos que conocemos un poquito más y trabajamos en esto, que tenemos que también darle a conocer al resto de la población que existen estas especies. Acá tenemos la suerte de tenerlo en Keyland, que se ven bastante, una población bastante numerosa. Y gracias a Cayetano, nosotros de que conocimos a Cayetano justamente cuando comenzamos, hemos aprendido mucho del delfín chileno, o sea, todas las características que nosotros que sabemos se lo vamos transmitiendo a los turistas. Entonces no es lo mismo que un turista le diga, no sé, esa es una tonina o un delfín. Nosotros le decimos, no sé, toda la información que hemos aprendido todo sobre el delfín chileno. Entonces realmente el turista queda maravillado y queda asombrado de esta especie tan maravillosa que es el delfín chileno. Es muy hermoso. Qué rico escucharlo. Cayetano. Sí, no, que yo quería agregar porque es bien bonito el vínculo, porque finalmente el que levanta, en el caso de Chiloé, la información es Yacupacha, que ahí estoy yo y mi equipo, lo transmitimos o sea, si nosotros no hacemos turismo, entonces no está ese vínculo directo, pero es muy efectivo cuando ese vínculo se traspasa a la Jessica y Jorge, porque ellos durante el verano, la verdad que no lo sé, y eso quería que nos contaran después, permitiéndome hacer la pregunta. Pero ustedes reciben, es que tienen todos los viajes agotados todo el verano, desde enero hasta marzo. Sí. Entonces es impresionante porque luego se conoce y tienen, o sea, lleno de pancartas la embarcación con el delfín chileno, el pingüino, el delfín austral, con todo. Entonces la gente se va a bombardear y es impresionante porque tienen muy buena calificación por parte de los turistas. Y yo estuve muy poquito tiempo no tuve la suerte de conocer mucho mejor a Celestino, pero vi que estaban también súper organizados, allá hay más embarcaciones que trabajan en esto, y no me cabe duda, o sea, de partida nosotros ya los vimos en el agua, igual que Jessica y Jorge, que yo quería destacar también que ambos grupos son súper responsables, hacen un turismo muy de cuidado y respeto por la naturaleza, entonces pudimos ver así en primera persona que hacen muy buen acercamiento, que hay un reglamento que cumplen, una serie de cosas. Y es muy bonito ese vínculo cuando la ciencia o la información científica llega a los tour operadores y ellos son los encargados de transmitir. Y bueno, ahí también hay varias debilidades. Por ejemplo, los científicos tenemos poca comunicación muchas veces con la comunidad. Esa es una autocrítica, por ejemplo, pero también tenemos que reforzar esas partes positivas. Y en particular para el delfín chileno, y con esto voy cerrando, a mí me llama mucho la atención porque tanto Celestino como Jessica, bueno, no quiero meterme ahí en la pata de los caballos, pero o sea, el delfín chileno y el entorno les aportan un ingreso económico importante que les permite vivir finalmente, hacer sus actividades, vivir el resto del año. Cada uno tendrá, quizá lo administra, sus pololeos, no sé qué, con otras peguitas, quizá, no lo sé. Pero sé que en el caso, por ejemplo, de Jessica y Jorge, es súper importante la actividad, es súper importante. Entonces, qué entretenido también y qué ganas de que su ejemplo pudiera ser replicado por otras personas que están en el borde costero a lo largo de casi todo Chile, que es donde vive este delfín, que para el turismo también es bien interesante porque como es residente, es una carta bastante segura, más que ir a buscar una ballena, más que ir a buscar otros delfines. Entonces, es bien interesante. Eso quería... Especialmente en el invierno. Es mucho más fácil ver el delfín chileno que el austral. ¿En serio? Sí. De hecho, tenemos nosotros un lugar porque nosotros hacemos turismo desde octubre hasta marzo, con pingüinos, delfines. Antes de la pandemia. Y de repente nos faltaba nos llevaba un grupo en invierno, en pleno invierno, se imaginarán cómo es Chiloé en invierno, julio, agosto. Y hay un canal bien
bien protegidos, donde siempre están el delfín chileno, que es el estero Pailán, que ese seguro, uno en cualquier fecha del año va y va a encontrar delfines chilenos. Y de hecho, un poquito, nosotros, esto comenzó como un sueño, yo siempre he sido, mi papá fue pescador, constructor de lancha, la primera lancha la construí yo, y ya esto se transformó en nuestro trabajo. Yo estoy dedicado 100% a esto. Es mi trabajo, es mi pega, con esto me gano la vida, nos ha ido muy bien y nos encanta. Así que nosotros estamos dedicados 100% al turismo, en nuestra fuente laboral, y eso. Recalcar que trabajamos, como decía Calle, con ONG como ellos, que son Yacupacha, que nos apoyamos mutuamente. Fundación Meri también de repente, que no tiene que ver con los delfines, pero también es muy importante el trabajo de ellos. Bueno, habían otros ONG antes que se llamaba Orca Chile también, y siempre hemos tratado de apoyarlo en el sentido con la logística, cuando de repente ellos quieren hacer algo acá en Chiloé o en Keilen, siempre estamos ahí tratando de pedir ayuda de repente a las autoridades, que cuesta un poco, ¿cierto? Eso de que falta, las autoridades se metan un poquito mucho, en esta parte de la conservación. Y ojalá también en los colegios fuera ideal de empezar a trabajar también. Las mentes pequeñas son el futuro. Sí, definitivamente. Y qué rico saber que contamos con socios, aliados y guardianes como ustedes en las localidades en donde los que tenemos pasión por la conservación de estas especies en el otro lado tampoco podemos llegar tanto a esas partes de Chile. Entonces es un tremendo alivio, respaldo y también alimento a esta energía que nos mueve, saber que podemos contar con gente como ustedes en los territorios. Yo quería escuchar también la visión de Jacqueline, que nos cuentes cómo esta experiencia desde la organización que tú diriges y que nos comentes el valor que esta especie tiene para la comunidad y localidad en la que tú estás. Ya. Bueno, en realidad nosotras, como dice Miguel Mar, nos sentimos parte de una comunidad regional, ¿ya? No es que sea, o sea, quiero decir, el vínculo con la especie, o sea, yo creo que ya lo dijo Celestino, desde una persona que vive todos los días y sale al mar. Ya, nosotras vivimos en Coyhaique, que es una ciudad del interior, se podría decir, y yo soy geógrafa, no soy bióloga marina, entonces para mí el mar, yo lo conocí o me llamó mucho la atención ya más grande, como que ya había salido de la universidad. Me acuerdo que estaba haciendo servicio país en la región de los lagos, me tocaba ir mucho a Puerto Montt. Y no sé, como de mis recuerdos, solamente, o sea, lo que más me marcó fue que una vez iba en una micro y iba mirando la playa en Peyuco y vi delfines. Hay delfines. Y ahí me empecé a meter, porque empecé a aprovechar que tenía ese lugar, porque yo había estado estudiando 5 años en Santiago, venía como de otro ritmo, y me acuerdo que empezamos a hacer salidas en apnea a una playa que se llama Metri, que no sé si la ubican, pero bueno, ahí siempre había delfín chileno. Y ahí conocí a esa especie, ¿ya? Antes de eso yo solo veía toninas, delfines. Y ahí me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención, después fui, no sé si hablamos solo de esa especie, la vi después, no sé, con Ron Marín Balmaceda, en Chiloé, en Puerto Cisne un montón también, bueno, también en la Laguna de San Rafael hace poco, y no sé si en otro lugar en realidad, como que en Gualeguay también, sí, como que ahí, en Puyuhuapi, claro, como que ahí uno empieza a verla más seguido. Igual que ahí concuerdo con lo que dice Celestino, que es como una especie omnipresente un poco, como que uno no se da cuenta, pero en realidad está, en Aysén está, porque hay muchos lugares donde uno llega al mar y se la puede pillar. Y la verdad es que, claro, no es como un vínculo especial quizás con el delfín chileno, pero sí todas las especies que fuimos viendo, o sea, que yo fui viendo en el mar, fueron las que me llevaron a mí a trabajar el tema de la conservación marina de las comunidades locales. Porque también lo que hacen estas especies es que muchas personas las quieren cuidar, las quieren proteger, las quieren ver. Entonces ahí uno conecta con una red. Y eso ha sido, la verdad, bueno, maravilloso como experiencia, también súper enriquecedor y
Y por cierto que nos ha abierto un campo profesional, ¿por qué no decirlo? Si hoy día también, no sé, como hay operadores que viven del ecoturismo marino, nosotros estamos viviendo desde una ONG local en Aysén, que se dedica a la conservación marina, que no es tampoco una tarea fácil, ¿eh? Pero ha sido hasta el momento un proceso súper nutritivo, creativo y enriquecedor. Muchas gracias Jacqueline y a todos ustedes por darnos esa mirada local. Yo sé que tenemos muchas comunidades en donde existen bellas historias, existen enriquecedoras experiencias con esta especie, por ejemplo, Raúl Marín Balmaceda, donde hay un área marina de Pitipeleña Añihue, en Huaytecas, en Calbuco, en Quellón, y tantas otras partes de Chiloé y alrededores, por lo que contar con al menos la mirada de ustedes y experiencia es súper importante para conocer y comprender el significado de esta especie para las comunidades. Para los investigadores es un objeto de estudio, admiración, pero para ustedes tienen una conexión diferente por estar ahí y vivirla en el día a día, así que muchas gracias por lo que nos cuentan. Voy a aprovechar de decirle a los amigos que nos están escuchando que en un ratito más, casi al final de esta conversación, voy a tratar de responder las preguntas que nos están llegando, así que por favor que me tengan paciencia. Ahora quiero pasar a preguntarle a Charif si nos pudiera, bueno, con lo que hemos escuchado y desde tu conocimiento, Charif, ¿contamos con herramientas como para promover medidas de conservación concretas en torno a esta especie? Bueno, a ver, yo he estado disfrutando de la escucha. Esta relación desde este turismo más sustentable, creo que es una herramienta justamente súper valiosa, y sería re bonito ver cómo esta experiencia se puede llevar hacia otros lugares donde estos turismos de naturaleza no son precisamente tan sustentables como lo que ustedes o tan respetuosos como lo que ustedes consideran. Creo que ahí, desde por lo menos el Estado, existen algunas herramientas. O sea, claramente uno puede reconocer que es una especie que está protegida, que está declarada como un monumento natural. O sea, tiene muchas consideraciones en ese sentido. No obstante, en el territorio, los problemas siguen ocurriendo y por algo esta especie está vulnerable y no está en una situación mejor que esa. Y eso tiene que ver con cómo el territorio se ha ido utilizando, o en este caso el maritorio se ha ido utilizando por otro tipo de proyectos, y hoy en día lo que ustedes decían, por lo menos Celestino lo planteaba, o sea, la salmonicultura es uno de los factores de amenaza que está aquejando a esta especie porque enmaya fácilmente. Lo mismo pasaba ahí en el Maule con estas redes que se ponen desde la playa hacia adentro, como este es un animal costero, cae enmayado. Ahora, ahí existen algunos tipos de herramientas y la Subsecretaría de Pesca ahí tiene herramientas legales para ir trabajando en la mitigación de los efectos adversos que produce la actividad pesquera. Yo sé que por lo menos en el último tiempo eso se ha ido fortaleciendo. Probablemente es parte del estudio que mencionaba Cayetano, esta necesidad de levantar estos puntos de interacción, porque en cierto modo tenemos algunas obligaciones internacionales que nos mueven hacia disminuir el bycatch de mamíferos marinos al menos. Y hay herramientas de esa naturaleza, pero también hay otras herramientas que lo que buscan es articular al mundo público y privado en pro de la conservación de una determinada especie. Y eso son lo que tradicionalmente antes conocíamos como los planes de conservación de especies. Lo más probable es que conocen planes de conservación de huemul, plan de conservación del loro tricahue, plan de conservación que fueron ya desde el año 1999 comenzados a levantar por la Corporación Nacional Forestal. Ella es la que tiene la mayor historia en la generación de planes de conservación de especies. Algunos planes de esta naturaleza se han hecho en el medio marino para mitigar mortalidad de aves por producto de los palangres y algunas otras interacciones.
Pero el año 2010 aparece ya jurídicamente un nuevo instrumento, que son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, que la sigla ha sido los planes RECOGE. Y los planes RECOGE que hoy en día hemos estado trabajando, porque nos toca coordinar la elaboración de algunos de ellos, son fundamentalmente de especies terrestres. O sea, en el medio marino es muy poco lo que se ha hecho desde la administración pública con el sector privado respecto de la generación de un programa, un plan de conservación de alguna especie. Por lo tanto, del delfín chileno podría ser un muy buen candidato. Podría ser un muy buen candidato para romper ese esquema y de manera colectiva entre el sector privado que tiene que ver con la conservación de la especie, o sea, Subpesca, Cernapesca, el propio Ministerio de Medio Ambiente, pero Directemar, y una serie de otros, como también de los que de cierto modo están ligados con el sector productivo, que hoy en día representa una amenaza para la especie. Sector productivo que pudiera ser o es salmonicultura, o podría ser el turismo mal llevado en algunos otros lugares también. La idea de estos planes es justamente, a partir de una coordinación, es sentar a todos estos actores en pro de generar una estrategia de conservación para la especie que se pueda implementar con los distintos alcances en los distintos sitios del país, del área de distribución de esta especie, por ejemplo. Entonces, ahí hay una herramienta que es una herramienta nueva, que lo que busca es justamente promover que esta gestión de conservación sea de manera público-privada. Yo creo que para todos es sabido y no hay ningún lugar a duda de que el Estado tiene una responsabilidad importantísima en la conservación de la biodiversidad. O sea, eso es innegable, es un rol del Estado. Pero el Estado es absolutamente incapaz de conservar la biodiversidad si solo lo hace desde el Estado. Entonces, tenemos que buscar esta articulación. Tú mencionabas, Jacqueline, el área costera marina protegida. Ahí hay un instrumento justamente de conservar territorios para delfín. No sé si en el caso de Pitipalena ahí hay algunas poblaciones con delfín dentro del área, y justamente en la zonificación de esa área es donde tenemos que apuntar a que haya ahora parte del territorio que es dejado para la conservación. Eso es importante. Y en el mar, lamentablemente, la presión y los intereses son re complejos de congelar, pero ahí tenemos que buscar este acomodo desde la protección de territorios donde sepamos que están estas poblaciones. O sea, por lo que mencionaba Cayetano, o sea, hoy en día hay un conocimiento mucho mayor que nos permite saber cómo y cuáles son estos canales, cuáles son estos sitios. Entonces, el disponibilizar de esa información es súper valiosa también, por ejemplo, en el marco de otro instrumento que no es un instrumento de conservación, que es el CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un instrumento que busca disminuir los efectos adversos que generan proyectos, pero si esta información está disponible, le permite a los evaluadores también generar algún tipo de exigencias de mitigación aquí en la materia. Entonces yo creo que los planes de recuperación, conservación y gestión de especies pueden ser un buen instrumento para utilizar para una especie como esta. Y creo yo que sería súper interesante pensar en la posibilidad de un plan para una especie como delfín chileno, una especie endémica, pequeñita, que permitiría hacer o relacionar a los distintos actores. Y aquí los distintos actores que tienen que entrar en esto no son solo los que estamos interesados en la conservación de la especie, sino que también los que hacen otro uso del territorio y que a la larga se termina traduciendo en un factor de amenaza. Y esa es la gracia de este tipo de planes. Y hoy en día el plan más marino que existe es el de Fardela Blanca. O sea, ese plan está aprobado ya por el Consejo de Ministros, llega hasta la región de los lagos, pero es principalmente en los alrededores del archipiélago de Juan Fernández y de Isla Mocha. Ahí están
las áreas de nidificación, y ahí es donde se genera la interacción fuerte con la pesquería. Entonces ahí en ese plan existe un trabajo que se hizo con la Subsecretaría de Pesca, con el Servicio Nacional de Pesca, con el Instituto de Fomento Forestal. O sea, tenemos ya experiencia trabajando con los sectores que tienen que ver con la conservación de recursos hidrobiológicos, pero que también tienen que ver con la regulación de estos otros factores de amenaza, como pueden ser la salmonicultura o algún tipo de pesca, o sea, pesca de enmalle probablemente sea un factor de amenaza para delfín chileno. O sea, los pingüinos quedan enmallados, o sea, yo sin saberlo, pero lo más probable es que delfín chileno también esté siendo enmallado con este tipo de artes de pesca. Entonces, la idea es esa, o sea, poder armar este grupo que es más multidimensión y multidisciplinario para sentarse a ver cuáles son las herramientas de conservación que se puede hacer y ahí definir un plan. Oh, muchas gracias por eso, Cherif. ¿Viste que estamos aprendiendo de ti también? Así que muchas gracias por tu intervención y me suena como que tenemos una tremenda oportunidad, pero tenemos un tremendo desafío también. Tenemos mucho por hacer y quizás ahí, claro, lo más desafiante va a ser esa coordinación que tú mencionas, esa coordinación en todos los actores que estamos de una u otra forma involucrados en la historia de vida de esta especie y que de una u otra forma jugamos un rol en lo que tiene que ver con el estado de conservación, estado de salud y tamaño poblacional de la especie también. Así que quizás como que para allá tenemos que empezar a mirar cuando hablemos de conservación de esta especie en particular. Ya nos estamos acercando a la hora, así que tenemos que ir cerrando. Voy a hacer mi mejor esfuerzo aquí en contestar algunas preguntas que nos dejaron. Yo soy muy nula para esto de la tecnología, así que, a ver, tenemos a Betsy Pincheira. ¿Quién me pudiera ayudar a responder cómo abordar la amenaza del bycatch, que al parecer es bastante frecuente por la cantidad de hallazgos de carcasas? Cayetano, quizás a ti te gustaría responder. Voy a ser conciso, dado el... Por favor. Eso ya está en manos de Subpesca. Justamente hay que decir que la Subpesca está al tanto de esto, está ya no preocupada, sino ocupada. Se licitó un proyecto, ese proyecto lo hicimos yo con otra gente, la directora era María José Pérez, que es una investigadora también del delfín chileno, sí. y con un grupo de investigadores, y ese es el proyecto que yo decía que ya está listo y que está, digamos, caminando para ser publicado, ser público. Y al que tenemos que poner ojo y oreja. Así que ese es el comienzo, digamos, de trabajar en eso. Súper, gracias, Calle. Espero te hayamos respondido, Betsy. Hay otra pregunta que también la hace Betsy Pincheira y que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo incrementar la fiscalización? Aquí quizás esta es una pregunta en que podemos todos lanzarnos con respuestas. Ahí puedo decir algo primero, o sea, siempre, y eso es por, no sé si es una mala práctica en realidad, pero la fiscalización siempre termina siendo uno de los talones de Aquiles de muchas de las regulaciones, porque somos un país que tiene una cantidad de regulaciones que para qué le cuento, o sea, y como somos acá, somos súper buenos para tratar de eludir esa regulación. Y la fiscalización siempre termina siendo un talón de Aquiles respecto de la baja capacidad que tiene el Estado para fiscalizar adecuadamente todas las normas, en términos, por un montón de razones que tienen que ver con escasez de presupuesto, bajo número de personal, en fin. Pero hay otras instancias que se podrían comenzar a utilizar y que en los planes recoge lo hemos comenzado a promover, que tienen que ver con esta fiscalización ciudadana, que es más bien esta suerte de denuncia y comenzar a saturar con denuncias en el fondo al sistema de forma tal de ir generando acciones de fiscalización. Entonces ahí hay una línea que se podría promover también. Súper, gracias, Cherif. ¿Puedo comentar ahí o complementar algo? Sí, claro. Conciso también. Esto es algo que hemos venido conversando hace mucho tiempo también con mi equipo. Sería súper interesante escuchar a los otros también, pero
me parece importante. Una cosa que quería agregar era que WWF creó una herramienta, WWF, súper útil, que incluso se puede, que ahí lo podemos ir conversando, que se puede mejorar algunas cositas con el paso del tiempo, pero es una herramienta que puede servir para lo que Charif dice, la fiscalización ciudadana, que es una herramienta, digamos, que está diseñada para registrar avistamientos, pero en realidad sirve para varamientos, incluso para otros registros que podrían ser tipo denuncias o algo así. Y lo último es que me parece que la fiscalización nunca va a ser suficiente por sí sola, y yo creo que tenemos que reforzar políticas que vayan dirigidas al incentivo de buenas prácticas, al incentivo de la información transparente, de la honestidad de las industrias. Porque hay industrias dentro de lo que tiene que ver con el delfín chileno que realmente nunca la fiscalización va a ser suficiente. Entonces necesitamos promover las buenas prácticas y por ejemplo, el reporte de los eventos, que todo eso sea información transparente y promoverlo, buscar los incentivos adecuados. Sí, sí, completamente. Y ahí, entre paréntesis, aprovecho a pasar el dato que menciona Cayetano, que es la aplicación donde la viste. Esa es la herramienta y es de súper fácil manejo. Jessica, Jorge. Sí, esa aplicación la tenemos nosotros. Súper. igual conocimos a los que estaban armándola y los llevamos a navegar. Sí. Mira, nosotros acá, delante me faltó mencionar que lamentablemente en Keilen también tenemos salmonicultura, no es que estemos libres de eso. Pero por suerte en todo este tiempo no hemos registrado por lo menos ningún episodio que sea lamentable, por lo menos que nosotros nos hayamos enterado. Sí, lo que decía Cayetano es muy importante, la fiscalización ciudadana. A nosotros, por lo menos, lo hemos hecho no con el delfín chileno, tal vez, no ha sido necesario, esperamos que no sea necesario, lo hemos hecho con el pingüino de Magallanes en el islote ahí donde ellos están. Entonces, ahí nos ha funcionado el hecho de levantar la voz como comunidad, de denunciar, y ha hecho que también las autoridades, igual con ONG que nos han apoyado, que las autoridades competentes se preocupen del tema. Entonces yo creo que es muy importante eso, que todos tengamos ojo ahí de ir viendo, y si se sabe algo, bueno, comunicarse entre los que nos conocemos y poder generar alguna ayuda. Súper, gracias Jessica. Celestino. Sí, mira, nosotros acá tenemos la ventaja tal vez que somos varios operadores que trabajamos unidos. En un momento, al inicio de nuestras actividades quizás nos considerábamos competencia. Y ahí nos andábamos autofiscalizando, que igual es bueno porque fiscalizábamos a los otros botes que andaban en el agua, cómo andaban, cómo lo hacían. Y después decidimos unirnos en una agrupación con las mismas prácticas. Gracias a estar unidos nos ha permitido capacitarnos, tener todas las medidas de seguridad necesarias, como también ser certificado en primeros auxilios en el caso de, pero creo que la ventaja es que juntamos fuerza, y entre esas cosas nos ayuda mucho también a la fiscalización, porque somos varios ojos viendo en el agua, al menos en el verano, en la temporada, lo que está pasando. Entonces igual nos ha servido mucho para ver lo que sucede. Quería hacer un alcance, y en cuanto a quizás que no hay eventos registrados allá en Keilen con los delfines enmayados, es probablemente porque nunca los van a denunciar. Sí, yo creo. Esos eventos probablemente la salmonera nunca va a decir, sabe que se nos enredó un delfín grande. Eso no va a pasar. Está claro. Por eso digo que nosotros no hemos sabido lamentablemente nada sobre eso. Sí, sí, hay un factor ahí. Jacqueline, tu opinión frente a fiscalización. Y bueno, está todo dicho, me sumo a lo que todos han dicho, y agregaría que es súper importante quizá invitar y mantener una buena relación con las autoridades marítimas locales, que son, o sea, estoy hablando de la Armada. También obviamente mantener una comunicación fluida con Cernapesca. Por ejemplo, acá cuando hay varamientos hay relación directa desde la agrupación a Cernapesca. Y en el caso de la Armada también, o sea, se le denuncia a la Armada, y si la Armada no hace nada, va a otro y le insiste, y si no hace nada, va a otro y le insiste, y al final sale. O sea, eso por lo menos he visto yo que funciona.
¿viste? Porque se mantiene esa relación. También cuando hacemos, por ejemplo, hacemos los encuentros de ecoturismo marino, que son, bueno, hacíamos, este año lo queremos hacer en formato remoto en todo caso. Súper. Pero también ahí se invita a las autoridades y se habla de la normativa vigente un poco. Conociendo la normativa vigente también uno sabe, bueno, qué denuncio, qué fiscalizo en el fondo. También eso es clave y, bueno, toca todos los puntos quizás anteriores para reforzar las ideas. Sí. Súper, gracias Jacqueline. Y la última pregunta que me parece muy linda y para cerrar, y porque yo quiero... No, calle, no, basta. Quiero agregar el comentario de Jorge Guerra que nos dejó en el chat, que dice, Jorge Guerra de la Subsecretaría de Pesca, dice, el conocimiento local sobre la especie y la transferencia de experiencias a nivel local, o sea, eso nos toca a todos, pueden compensar la necesidad nunca resuelta de la fiscalización. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario y por estarnos escuchando. Y la última pregunta que queríamos responder, porque ya estamos un poco pasaditos, nos preguntan con respecto a cómo se nota o si se ve cuando una delfín hembra está embarazada. Y la respuesta es que sí se nota, porque tienen guatita, les sale guatita. Entonces se ve, a simple vista se ve, y el neonato, el recién nacido, también se nota cuando es un recién nacido, porque los primeros meses de vida tiene como unos anillos de crecimiento que se ven a simple vista también, aparte de ser muy chiquititos, pero tienen estos anillos de crecimiento a lo largo de todo el cuerpo, entonces también ahí se nota que son recién nacidos. Así que, para quien nos hacía esa pregunta, ahí está la respuesta. Ojalá algún día puedan tener la dicha de ver o una hembra embarazada o una madre con su cría recién nacida, porque son muy, muy lindos. Nuevamente agradecerles a todos ustedes, chicos, por habernos acompañado, por esta rica conversación. Espero hayamos aportado con un nuevo granito de arena a quienes nos están escuchando en torno a esta especie que es única, 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 única y nuestra. Así que no se nos olvide que ahí tenemos una misión de seguir hablando del delfín chileno y ver cómo podemos mejorar su estado de conservación y la protección en nuestro país. Muchas gracias, ya es hora de irnos. Gracias a todos por escucharnos y acompañarnos y espero nos volvamos a ver en otra oportunidad o ustedes nos vuelvan a acompañar en un siguiente webinario de WWF. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.